Hola, buenas tardes. Les saluda Oscar Rolando Martínez. He estado pendiente con la grabación que prometí respecto al tema que inicié en el primer video, el cual pues se titulaba ¿Qué es el control de convencionalidad? Y hoy pues quiero darle continuidad a ese video, y ya que mi palabra pues quedó en manos de cada uno de ustedes y quiero que me la devuelvan cumpliéndosela a través de este pequeño video que voy a hacer para poder explicar el origen y la evolución como la forma de aplicar el control de convencionalidad aquí en nuestro país. Quiero comentarles que el control de convencionalidad es producto del control de constitucionalidad, el cual podríamos denominar de esta manera: del control de constitucionalidad al control de convencionalidad. Es un nuevo modelo para América Latina, el bloque de constitucionalidad. En algunos países ya se está manejando esa idea de que la pirámide de Kelsen como que pasa, vamos a decirlo entre comillas, al olvido, porque ya no solo va a ser la constitución, sino que va a estar el control de convencionalidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la jurisprudencia interna del país. Ya serían cuatro fuentes de constitucionalidad que tendríamos para poder pues apelar o para poder investigar en relación a los temas pues que en el momento sean pertinentes, porque se está pretendiendo de alguna manera que tanto el Código Civil, Código Mercantil, el Código Laboral y todo se vinculen constitucionalmente. El control de convencionalidad vincula literalmente a través de los derechos fundamentales la relación constitucional que cada uno de estos ha mantenido siempre, pero que hasta ahora se van a comenzar a aplicar. Comentarles que hablar del control de convencionalidad vamos a dejar en segundo lugar, porque primero vamos a hacer referencia a cómo es o cómo se inicia la formación del control constitucional en América Latina. Hablando un poquito de historia, y si hablamos de la formación del control de constitucionalidad en América Latina, nos podemos dar cuenta que existió la Constitución de Cádiz, la cual estuvo vigente en varios países de América Latina. También tenemos ejemplo de la Constitución Federal para los estados de Venezuela en 1811. Ahí existe una declaración de derechos planteada de forma precisa. También existe la historia, y ahí están los textos que manifiestan la existencia de una constitución en Cundinamarca. Esto no es conocido, pero ya tenía una acción directa de inconstitucionalidad. Es decir, como lo dice el juez de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, que esto es desconocido para muchos, pero que lo que Kelsen estableció 110 años después ya existía en 1811 en Cundinamarca. Quiero enfatizar en algo: que la doctrina mayoritaria considera que la doctrina de Koch fue la determinante para el establecimiento del control de convencionalidad. Fue realmente la determinante para el establecimiento del control judicial de las leyes en los Estados Unidos, el cual ha sido el paradigma del constitucionalismo. Quiero compartirles que en 1610 la historia nos dice que esta doctrina pasa a las colonias inglesas, y antes de 1803, de ese célebre caso Marbury versus Madison, existían ya 20 casos donde tribunales de apelación de Estados Unidos ya aplicaban leyes
Pues partiendo de estas pequeñas reseñas que he dado sobre la constitucionalidad, cómo nace, más o menos en qué tiempo nace, hablamos de 1811 en Cundinamarca, eh, vamos a entrar a cómo nace en la actualidad, que es lo que está marcando el paradigma que en la actualidad está llevando a evolucionar las constituciones que existen en la actualidad. Bueno, en este caso son 21 países las cuales están adheridas a este convenio, pero vamos a partir de ahí para entrar cómo se origina, cómo nace. Según algunos expertos, las raíces del constitucionalismo están marcadas en el año de 1552-1634. Esto que les voy a compartir ahora lo tomé de una investigación realizada por la School of Law University of Fordham de Nueva York. El señor Edward Cook, en 1552-1634, él se manifiesta de una forma sin haber pues una constitución literalmente hablando. Él hace una manifestación en su fallo judicial en esa época, que fue en el año de 1610, a través de un problema que hubo en Inglaterra, de un colegio médico versus Thomas Bonham, más conocido como el caso Bonham, el cual ustedes pueden buscar en internet y se pueden dar cuenta de esta información. Este es el caso más claro como antecedente de la creación posterior de la técnica judicial, denominada Judicial Review, por los jueces y tribunales norteamericanos, así como del canon judicial de la razonabilidad. Este principio es interesante porque más adelante se darán cuenta de, si analizan bien la sentencia, que fue el que llevó a revertir aquel fallo que se había dado contra él un año antes de obtener su libertad, porque estuvo en la cárcel un año a través de una mala interpretación. El juez sostuvo que el Colegio Médico de Londres, a pesar que una ley le autorizaba a ellos el cuidado de la salud, no podía imponer sanciones a los médicos, a los que no tenían licencia para ejercer un arte de tipo penal. Tenía que ser una sanción pecuniaria, contrario a lo que hicieron los del Colegio Médico. El Colegio de Médicos fue creado por el Lord Canciller Carl Wesley en 1518 bajo el reinado de Enrique VIII. Para ser parte del colegio se necesitaban tres características. Borja las cumplía. Una de ellas era ser británico, tener estudios universitarios en medicina y sobre todo superar un examen en latín de teoría de medicina en el comité de censores del colegio. En este último él no tuvo éxito, pero tenía todas las competencias en la práctica de ser un médico con experiencia egresado de la Universidad de Cambridge. Borham fue metido a la cárcel por un año, sancionado con el pago de 60 libras, pero posteriormente, un año después, se reunieron nuevamente los jueces, donde no estaba invitado el Edward Cook, que fue el juez que dio este fallo, el cual podríamos decir que es un prototipo como de interpretación de convencionalidad jurídica sin haber una constitución, y se le acredita de que es una determinación constitucional que él aplica sin haber constitución, por el hecho de que pesa la sanción pecuniaria de las 60 libras como la penalización, y él se va al razonamiento de que él no había afectado a nadie con una mala práctica porque él era médico. Él simplemente lo que hacía era que, sin tener una licencia del colegio médico, ejercía la medicina, y eran dos cosas diferentes. Y la sanción que se le había interpuesto, aparte de haber sido juez y parte el colegio médico, le había impuesto dos sanciones: una pecuniaria
de 60 libras, en la cual pues era por ejercer de forma ilícita, pero le habían metido a la cárcel penándolo como que si él hubiera afectado a una persona con alguna mala praxis, que eran dos tipos de penalizaciones que existían: la sanción pecuniaria y la penalización por una mala práctica, no por ejercer ilícitamente sin permiso la medicina. Quiero enfatizar en algo, que la doctrina mayoritaria considera que la doctrina de Koch fue la determinante para el establecimiento del control de convencionalidad. Fue realmente la determinante para el establecimiento del control judicial de las leyes en los Estados Unidos, el cual ha sido el paradigma del constitucionalismo. Pues partiendo de estas pequeñas reseñas que he dado sobre la constitucionalidad, cómo nace, más o menos en qué tiempo nace, hablamos de 1811 en Cundinamarca, vamos a entrar a cómo nace en la actualidad, que es lo que está marcando el paradigma que en la actualidad está llevando a evolucionar las constituciones que existen en la actualidad. Bueno, en este caso son 21 países las cuales están adheridas a este convenio, pero vamos a partir de ahí para entrar cómo se origina, cómo nace. El sistema interamericano nace en 1948 con la Carta de Organización de los Estados Americanos. Comenzó con 21 países y en la actualidad son 35 países los que están adheridos a este convenio. Es el primer documento internacional, incluso anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue unos meses antes de 1948. O sea, es el primer documento con vocación internacional. Fue la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Esta es la piedra angular de todo el sistema interamericano. Luego, por supuesto, la Convención Americana, que fue firmada en 1969 y que entró en vigencia en 1978. Estamos hablando que tiene un aproximado de 40 años de estar pues en actividad, contrario al sistema europeo, que ya lleva muchos años más. La Corte Interamericana está integrada por 7 jueces, los cuales no representan a sus países, son autónomos. Sus funciones están determinadas por 6 años con la oportunidad de poderse reelegir y pueden estar hasta 12 años. Hasta el año 2009 operaba la figura del juez ad hoc. En la actualidad desaparecida, solo queda para casos interdemandas o interestatales, de los cuales todavía no se ha dado ningún caso. Es decir, no ha habido ningún conflicto entre un estado y el otro para que pueda esta figura pues ser aplicada a través de un juez ad hoc, ser el que pueda hacer inmediación. En el sistema interamericano no ha habido casos de estados hasta ahora se han centrado en un sistema de demandas individuales, de tal suerte que esta figura ad hoc desapareció por una opinión consultiva que hizo Argentina, interpretando los artículos 44 y 45, siendo el último juez ad hoc Eduardo McGregor en demandas individuales. ¿Por qué les comparto esta parte, cómo está formada la Corte Interamericana? O les hice mención así muy breve sobre la Comisión Interamericana, cuando nace y es para que ustedes se den cuenta quiénes son los que ahora sí vamos a entrar al tema de control de convencionalidad, cómo nace, por iniciativa de quién o por el voto particular de quién nace, cuándo se viene a consolidar. Es por el hecho para que ustedes miren quiénes fueron los jueces que crearon esta doctrina, la cual pues está de alguna manera rompiendo esquemas y entrando a la interioridad de los países, como se podría pensar en algún momento que está violando una soberanía de un país. Pues si analizamos bien nos daremos cuenta que no, porque de la convención se es parte a voluntad, no se es parte a través de una coacción, sino que se es parte a través de la voluntad del Estado, el cual pues faculta a la Corte Interamericana a tener competencia jurisdiccional para poder hacer eso que llamamos
control de convencionalidad para poder determinar la protección de los derechos humanos. Digamos que el control de convencionalidad tiene dos dimensiones. El control de convencionalidad concentrada, que es la que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su primera sentencia, que fue en 1987. Y bueno, eso es lo que hace la Corte Interamericana. Su razón de ser es confrontar los actos de los estados, llámense constitución, leyes o actos, con la Convención Americana y sus protocolos adicionales. Lo novedoso es el control difuso de convencionalidad. Esta es una nueva doctrina que la inventa la Corte Americana de Derechos Humanos. La primera vez que se utiliza esta figura o que se plasma esta nueva concepción es a través de un voto razonado del juez Sergio García Ramírez, el cual era presidente de la Corte Interamericana en el año del 2003. Vemos que ese es el inicio, ahí se origina. Antes hablamos de que ya había existido, se habían dado actos convencionales, como el que hizo Bodham en su caso, o el que puso en práctica Bodham en su caso. Aquí, en este voto razonado, todavía no es ley, simplemente es un voto, el cual pues se aplicó en el caso Mirna Machan contra Guatemala. En este caso, se hace alusión al control de convencionalidad en su aspecto concentrado, pero en el 2006 se da el caso Almonacid Arellano versus Chile, cuando ya nace la doctrina del control difuso de convencionalidad. Ahí es cuando nace el control difuso de convencionalidad. Esta doctrina está en esencia en el párrafo 124 de la sentencia, donde básicamente se dice que el Poder Judicial debe ejercer una especie de manera de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana. Es decir, el control de convencionalidad es el análisis entre lo que dice la Constitución interna del país con lo que dice la Convención Americana. Es valorar e interpretar si esta norma interna es la correcta, es proporcional, es la que se debe aplicar al caso concreto, o si en realidad está violentando algún derecho fundamental a la parte interesada. En consecuencia, se debe de aplicar la Convención Americana, la cual pues vencería, por decirlo así, a la Constitución interna. A eso se le llama control de convencionalidad. Sopesar las dos normas y ver cuál de las dos es la más beneficiosa y la más correcta de aplicar en el caso concreto que se está analizando. Uno de los puntos interesantes que yo veo en este control de convencionalidad, y que es importante que todos los abogados tengan conocimiento de él, es que otra de las características que tiene es que debe de ejercerse de oficio, debe de ser aplicado bajo el principio iura novit curia. ¿Qué significa esto? Significa los jueces son conocedores del derecho y los obliga a decidir de acuerdo con las normas legales. Es decir, de que si usted presenta un caso y aunque usted no pida que se le dé el beneficio del control de convencionalidad, el juez tiene que aplicarlo de oficio.
porque si usted se llega a dar cuenta que se le violentó un derecho fundamental a su representado, usted puede apelar contra el Estado diciendo de que se le violentaron estos derechos y él no puede aparecer diciendo que usted no lo solicitó, no es necesario solicitarlo, ellos deben de hacerlo de oficio. ¿Cuál es el parámetro del control difuso de convencionalidad? Pues realmente es el bloque de convencionalidad y como se está estableciendo este bloque de convencionalidad en los países de convencionalidad está inmerso en la Constitución. O sea, hay jerarquía normativa. El bloque de convencionalidad se convierte en un bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, los jueces ejercen control de constitucionalidad porque ya incorporaron a su derecho constitucional ese parámetro de la jurisprudencia convencional. ¿Qué quiere decir? De que como ya está injertado en el derecho constitucional la convención, cuando se va a ejercer, no se va a ejercer otra cosa más que un derecho constitucional, con la diferencia que es de carácter internacional. Como decía antes, ahí se rompe el paradigma de lo que es la pirámide de Kelsen, donde pues se tienen que analizar las cuatro fuentes, como lo dije anteriormente y lo voy a repetir, que es la Constitución, que es la jurisprudencia de la Constitución, el control de convencionalidad y la jurisprudencia internacional. Su fundamento está en la propia Convención Americana y está en los artículos 1 y 2. La propia Corte Interamericana ha entendido estos artículos como una obligación de dictar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en dicho pacto, lo cual comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violarlas. También tenemos el Pacta Sunt Servanda en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena y también el respaldo de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, los cuales pues también en consecuencia están aceptando la Convención de Viena. Es así pues que doy por culminado este segundo video, el cual lo había ofrecido anteriormente, y espero pues que les sirva a las personas que les gusta el derecho internacional y que quieran aprender así como estoy pretendiendo hacerlo yo. Quiero también compartir de que esta información yo la obtuve a través de una conferencia que Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana, impartió en España. Los méritos míos solo son haber buscado la información y haber escuchado la conferencia y de alguna manera pues ese conocimiento dar ese efecto multiplicador, que es el que yo sueño y pretendo algún día en Honduras, que desde el niño que está en la escuela se dé cuenta que tiene derechos, que tiene obligaciones y que no seamos víctimas más de la tiranía que ya lo hemos sido, y que nuestros hijos pues no vengan a ser en la continuidad, ¿verdad?, de nuestra victimidad. Y pues quiero decirles que les agradezco mucho, en especial a aquellas personas que lo van a ver. Mi nombre es Oscar Rolando Martínez y soy abogado y estoy para servirles. Bendiciones.